Bretaña acompaña tus mejores momentos. En el boletín de hoy, salimos a las calles de la ciudad bonita a tomarle el pulso a la ciudadanía sobre este interesante tema. ¿Sabe usted qué es el habeas data? No sé, de pronto me gusta la adrenalina. ¿Pero no cree que es un poco irresponsable? Más allá de la adrenalina. De pronto, pero si yo siento que en mis límites me mantengo bien, de pronto no soy imprudente. Y si yo... No, lo que pasa es que hubo una bomba explosiva en Estados Unidos de Norteamérica. Cayó a Colombia, Risaralda, dependiendo de la actualización del nivel mundial. Entonces por eso ya no nos inundamos. Muchas gracias por su colaboración. Hasta luego. No sé, pai. Ana, estoy crochis porque tuki muñeco a la luz. Como yo no salgo aquí de Medellín y Itagüí, voy al otro lado, pai, tal vez sí. Pero como estoy aquí es crochi, hermano, y estoy... La acción de la liberación de Colombia, pana, estoy guerra, violencia. Como dicen, bimba, pues. Ante el desconocimiento social, iniciemos el boletín. Sigan en estudio. Muy buenas tardes, bienvenidos a su boletín constitucional. En esta tarde nos acompañan Madeleine Tatiana Ibáñez, David Bayona y su servidor José Sierra. En el artículo 15 de la Constitución Política dice: todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. La regulación legal en materia de habeas data está de la siguiente manera. Primero, Constitución Política, artículo 15, Ley 1266 del 2008, Ley 1581 del 2012 o la Ley General de Habeas Data, Decreto 1377 del 2013. ¿Cómo es el ámbito de aplicación? La ley se aplica al tratamiento de datos personales efectuado por entidades públicas o privadas dentro del país o cuando el responsable o encargado no establecido en el territorio nacional le sea aplicable la legislación colombiana en virtud de normas y tratados internacionales. ¿Cuáles son las exclusiones de la ley Habeas Data? Son las siguientes: bases de datos o archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o doméstico, bases de datos que tengan para seguridad y defensa nacional y la prevención y control de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, bases de datos de inteligencia y contrainteligencia, bases de datos y archivos periodísticos y otros contenidos editoriales, bases de datos regulados por la Ley 1266 del 2008, datos financieros crediticios, bases de datos del DANE, Ley 79 de 1993. Uno de los aspectos más relevantes son los principios de esta ley, Ley 1581 del 2012, entre los cuales están la legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad, confidencialidad.
Este ha sido un informe de su servidor José Noé Sierra. Siga Madeline con más información. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia de Canal Constitucional. Buenas tardes, José, gracias por tu presentación. Y seguimos ahondando más en este tema tan interesante como lo es el habeas data. Empecemos por saber qué es un dato personal. Ley 1266 del 2008. Cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas determinadas o determinables o que puedan asociarse a una persona natural o jurídica. Los datos impersonales no se sujetan al régimen de protección de datos de la presente ley. Ley 1581 del 2012. Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinables. Clasificación de los datos personales. Ley 1266 del 2008 y Decreto 1377 del 2013. Dato público. Calificado como tal en la ley. Dato que no es semiprivado, privado o sensible. Ejemplo, datos relativos al estado civil de las personas, su profesión o oficio, su calidad de comerciante o servidor público y aquellos que pueden obtenerse sin reserva alguna. Dato semiprivado. Dato que no tiene naturaleza íntima, reserva ni pública y cuyo conocimiento interesa al titular y a cierto sector o grupo de personas o la sociedad en general. Ejemplo, datos financieros y crediticios. Dato privado. Dato que solo es relevante para su titular. Ejemplo, dirección, teléfono, correo electrónico, fotografías, videos, datos relacionados con su estilo de vida. Datos sensibles. Categoría especial de datos personales. Sujetos del tratamiento de datos personales. Titular, persona natural cuyos datos personales son objeto de tratamiento. Responsable, persona natural o jurídica, pública o privada que decide sobre la base de datos o tratamiento. Encargado, persona natural o jurídica, pública o privada que realice el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable. Derechos de los titulares. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a responsables y encargados. Solicitar prueba de la autorización al responsable. Ser informado respecto del uso de los datos. Presentar quejas ante la SIC. Revocar la autorización o solicitar la suspensión del dato. No procede si el titular tiene el deber legal o contractual de permanecer en la base de datos. Acceder en forma gratuita a sus datos personales. Autorización del titular. Debe ser previa e informada, no tácita. Puede ser obtenida por cualquier medio que permita su consulta posterior. No es necesaria en los siguientes casos. Cuando sea requerida por entidad pública en ejercicio de sus funciones. Se trate de datos de naturaleza pública. En casos de urgencia médica o sanitaria, si no es urgencia, debe obtenerse la autorización para fines históricos, estadísticos o científicos. Datos relacionados con el registro civil. El responsable debe informar al titular el tratamiento que se da a los datos personales y la finalidad. El carácter facultativo de las respuestas cuando hay datos sensibles o de menores. Los derechos que le asisten al titular. La dirección física o electrónica y teléfono del responsable del tratamiento de datos. Modos de obtener la autorización. Decreto 1377 del 2013. Puede ser por escrito, de forma oral, mediante conductas inequívocas del titular que permitan concluir de manera razonable que el titular otorgó la autorización. Espero que esta información haya sido de su total interés. Damos paso a nuestro compañero David Bayona. Adelante, David. Gracias, Madeleine. Gracias, José, por este espacio que nos brinda para poder informar a las personas acerca de sus derechos jurídicos. Por otra parte, tenemos también los deberes de estos responsables a los cuales se les confiere pues la información. Primero que todo, debe tener la autorización del titular. Somos nosotros los titulares de nuestros datos y como tal, asimismo, somos responsables de decidir a quién se le da la autorización de manejar los mismos. Tenemos también que la calidad de la información debe ser veraz,
Se debe garantizar que sea una fuente actualizada, comprensible y que se pueda comprobar. También, asimismo, toda esta información debe estar almacenada de una manera segura. No podemos confiarle la información o los datos personales a personas que no tienen ni idea de cómo poder asegurar esta información. Y por otra parte, el mismo tratamiento que se le da a esta información debe ser idóneo. Se debe suministrar únicamente a las personas a las cuales incumbe y las cuales están dentro del acuerdo para poder conocer de dicha información. Por otra parte, los deberes de los encargados del tratamiento como tal se relacionan más que todo puntualmente a la calidad de la información y a la seguridad, ya que ellos son moderadores dentro del mismo sistema organizacional de esta información y de estos datos almacenados. Por otra parte, tenemos los procedimientos que establece como tal la Ley 1266 de 2008. Esto frente a las consultas y reclamos que se puedan interponer haciendo uso del derecho de habeas data. Tenemos que, si bien pues es necesario definir frente a este tipo de deberes y garantías que se debe tener al momento de conferir autoridad sobre nuestros datos y el tratamiento que estos van a recibir, tenemos que, si bien Internet no es la única parte en la cual se puede almacenar los datos, es uno de los medios a través de los cuales más se trafica este tipo de datos, más se transfieren y se almacenan de igual manera. Es por esto que la Ley de Habeas Data también regula la transferencia internacional de datos. Esto es prohibiendo la transferencia de datos de cualquier tipo y de cualquier índole a cualquier otro tipo de países, los cuales no cumplan con los certificados ni con los estándares de seguridad fijados por la Superintendencia de Industria y Comercio. Esto es debido a que, como ya lo mencionaba, ya lo advertía, muchas empresas perfilan a las personas acerca de sus gustos y sus datos personales, y todos estos datos son vendidos como si fueran un objeto comercial a cualquier otra empresa que tenga interés en ello. Entonces, tenemos que hay algunas excepciones frente a estas. ¿Cuáles están? Si existe autorización expresa o inequívoca del titular, como ya lo veníamos advirtiendo, lo primordial en esto es la autorización que nosotros damos. Por eso es importante la lectura de todos estos acuerdos que a diario firmamos. Transferencias bancarias, transferencias acordadas en el marco de tratados internacionales, transferencias necesarias para la ejecución de un contrato. Ahí es cuando trasciende este tipo de ley las fronteras internacionales. Ya hablando esto y conociendo qué deberes debe tener el tratante de esta información, podemos hablar de las sanciones, las cuales van de multas de carácter personal e institucional por hasta 200 salarios mínimos, suspensiones de las actividades relacionadas con el tratamiento de datos hasta por 6 meses, cierre temporal de las operaciones si no se adoptan los correctivos en el caso de las empresas al momento de dar tratamiento, almacenar o desviar estos datos. Asimismo, el cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el tratamiento de los datos sensibles. Como ya conocemos, hay diferentes tipos de datos y asimismo hay diferentes tipos de sanciones más rigurosas o menos dependiendo del tipo de dato que se esté tratando. Muchas gracias, compañeros. Esta fue mi intervención como panelista de este subpodcast. ¿Qué es el habeas data? El artículo 15 de la Constitución Política de Colombia dispone: todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección
tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados en los términos que señale la ley. Con el fin de preservar este derecho fundamental se crea el habeas data como un recurso con el que cuenta toda persona para conocer, actualizar y rectificar toda aquella información que se relacione con ella y que se recopile o almacene en banco de datos. Adicionalmente, dada la importancia del tema, se expidió el decreto 1377 de 2013 que reglamenta parcialmente la habeas data, la cual establece, entre otros, lo siguiente. Los titulares de la información tienen derecho a encontrar de manera ágil y sencilla la información suministrada por ellos y que se encuentra bajo la administración de otros. Los ciudadanos podrán consultar de manera gratuita sus datos personales al menos una vez al mes y cada vez que se generen cambios en las políticas de tratamiento de estos. En caso de no recordar haberse inscrito en una base de datos, el dueño de la información podrá solicitar una prueba de la autorización inicial por la que fue inscrito. El propietario de los datos tiene derecho a que se le describa para qué y cómo será utilizada su información. También se tendrá derecho a la actualización, rectificación y supresión cuando el titular lo considere conveniente, en cualquier momento, con sus propósitos o cuando el responsable por dicha información haya podido advertirlo para satisfacer los propósitos del tratamiento. Todo administrador de la información deberá designar una persona o área que asuma las funciones de protección de datos personales, la cual también debe dar trámite a las solicitudes de los ciudadanos. En caso de sentir que alguno de estos derechos no son atendidos o cumplidos, el dueño de la información podrá recurrir al ente de control para radicar una queja formalmente.